decía nuestra hermana, muchos de una u otra manera estamos pasando por dificultades, por pruebas. La palabra del Señor nos señala y nos enseña que para el cristiano todas las pruebas son crisoles, son etapas que nos ayudan a depender del Señor. Creo que muchos aquí están en pie solamente porque están sostenidos por el Señor. Si el Señor no estuviese en ustedes, yo creo que muchos inclusive ya no estarían acá. Pero es el Señor el que sostiene a su iglesia. Así que no, hermanos, deseamos las pruebas, no las romantizamos. Las pruebas son duras, nadie le gusta pasar por prueba, pero quien pasa por prueba, entienda que ahí el Señor está puliendo nuestro carácter, nuestro corazón, y nos enseña a depender solamente de Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Hemos estado, mis hermanos, en los últimos domingos, transitando por lo que la palabra del Señor es para el creyente, lo que provoca la palabra en el creyente. Y cuando decimos palabra, mis hermanos, hablamos de todo lo que el Señor nos entrega a través de ella, de la Biblia, ya sea leída, exhortada, cantada, donde la palabra del Señor es el centro de la suma de palabras, mis hermanos. El cristiano debe entender que ella está obrando. Y hemos revisado, ciertos domingos atrás, cómo el Señor nos hablaba acerca de lo que es la palabra para nosotros. Los niños en 2 oportunidades estuvieron, enseñándonos las distintas ilustraciones, simbologías que la misma palabra del Señor nos enseña qué es lo que es para nosotros. También me acuerdo un domingo que el Señor nos habló de qué poder tiene la palabra para transformar al creyente, cómo la palabra es una espada de 2 filos que puede penetrar lo más profundo del corazón del hombre. Aún, hermanos, lo que la ciencia y la mente del hombre no puede hacer, la palabra de Dios lo puede. También, mis hermanos, estuvimos el domingo pasado viendo y revisando, ¿cierto?, por qué la palabra entonces a veces pareciera ser que no es eficaz en uno. Y uno muchas veces dice, pero ¿por qué no cambio? ¿Por qué no hay, cierto, esa transformación que se predica, ese poder que se habla de la palabra? Si yo voy los domingos, voy los días jueves, vengo a cada instancia, leo la palabra, me la aprendo de memoria, pero ¿por qué no cambio? Y bueno, y el Señor nos hablaba el domingo pasado también, y es bueno recordarlo, hermano, por si es que hay algún hermano que no vino, ¿cierto? De que cuando el cristiano, hermanos, se afirma de una fe equivocada, la palabra del Señor no obra, ¿cierto?, de la manera en que puede obrar. ¿Por qué? Porque la palabra, para que provoque la transformación en el corazón, debe ser oída con fe. Con fe. Porque si la palabra es oída de manera intelectual, de manera informativa, hermano, es como estar sentado frente a las noticias. Usted le escucha las noticias y al día siguiente se le olvidan varias. Y no provoca los cambios espirituales que el poder de la palabra tiene. Ahora, ¿esto es porque la palabra tiene poco poder? ¿Esto es porque la palabra le falta suficiencia? No, de ninguna manera. La palabra del Señor es suficiente, es de un poder extraordinario, pero la resistencia del corazón endurecido provoca que la palabra no fluya, no abra. Y sobre todo, hermano, en quienes tienen fincada su fe,
no en el Señor de la iglesia, sino muchas veces en la tradición. Y lo hablamos. Y estoy, hermano, también contento porque la palabra de las escuelas dominicales, sin buscarlo, hermano, porque esto uno que dice, pónganse de acuerdo y los ponemos de acuerdo. No, la palabra del Señor ha venido hablando de las escuelas dominicales prácticamente de lo mismo, ¿cierto? De cómo el fariseísmo en aquel tiempo, ¿cierto?, apegado a las tradiciones, tan religiosos ellos, hermano, que esa religiosidad absoluta en su vida, ¿cierto?, en su entorno, en su exterior, hermano, a la postre fue un obstáculo. Fue un obstáculo, ¿para qué? Para encontrarse con el Señor de la iglesia, con el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién? Cristo el Señor. Y créame, hermano, créame, usted puede tener todos los elementos evangélicos que usted puede adquirir, todos. Puede aprender a tocar mandolina, puede tener la cinta roja más larga, hermano, puede tener la Biblia más despampanante que pueda haber, puede ser la persona más puntual en todos los servicios, puede ganarle por lejos a todo en términos, hermano, de nuestra tradición cristiana, nuestra tradición evangélica. Pero si no se ha encontrado con el Señor del Evangelio, no tiene nada. Y es triste. Y es triste. También hablamos la semana pasada, hermano, de cómo reconocer los síntomas cuando yo tengo una fe equivocada. Y créame, hermano amado, que todo esto que conversamos es porque el Señor desea que todos los que estamos acá, hermano, salgamos, si es que estamos hoy día en una fe inventada nuestra, porque nuestra mente, hermano, es muy dada a imaginarse cosas, a tener becerros de oro, a imaginarse un evangelio a nuestro acomodo e intereses. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos corrijan. Y esto no es tan solo de usted, hermano. Todos somos a veces un poquito incorregibles. Y queremos entender lo que nos conviene entender, pero no queremos entenderlo todo porque el Señor, ¿cierto?, va haciendo cambios muchas veces, hermano, con palabras fuertes. Si no, hermano, atendamos al ministerio de Juan Bautista, hermano, que no los trataba con mucho cariño a los que se acercaban a él. ¿Cómo les decía? Víboras. Víboras. Yo me imagino, hermano, teniendo que usar algunas palabras que usó el Señor Jesús, Juan el Bautista, hermano, para referirse a los que se acercaban, muchos con curiosidad, muchos para buscar un milagro, hermano. Pero el Señor tenía palabras fuertes para confrontar. ¿Qué cosa? A la persona, a la criatura, al pecado que había en ellos. Todo lo que hacemos acá, hermano, no apunta a su persona, no apunta a la dignidad de su persona, porque usted es imagen y creación del Señor. La palabra del Señor apunta al pecado que mora en nosotros. Ese pecado rebelde muchas veces es esos sentimientos, hermano, que no deben estar en la mente ni en el corazón del creyente. A eso siempre apunta, y esa es la espada que va cortando, ¿cierto?, que nos va podando, que nos va haciendo, ¿cierto?, que salgan frutos agradables ante la presencia del Señor. Y el Señor nos hablaba de los síntomas, y los voy a recordar, hermano, porque esto es bueno tenerlo siempre en nuestra memoria. Cuando abandonamos la perseverancia en la iglesia por alguna situación, por algún percance, por alguna situación, circunstancia, dentro o fuera de la iglesia, y usted dice, no voy más. Se acabó para mí el cristianismo. Mejor estaba afuera. Eso es un síntoma, mis hermanos, de que nuestra fe no estaba puesta en la persona correcta. Que el Señor nos bendiga. Falta de amor genuino entre nosotros. Y hemos insistido en eso, hermano, y yo creo que mi pastor Carmona lo tenía muy claro. El amor entre nosotros es una señal inequívoca de que nuestra fe está bien colocada, porque cuando no hay sincero amor, por mucho mal que uno haya recibido, pero cuando el Señor no trabaja en nosotros y no hay una manifestación en nosotros de amor, es un síntoma que nuestra fe puede estar equivocadamente puesta. En vez de estar el Señor en el centro, ¿a quién tenemos en el centro? A nosotros mismos.
Y eso es una fe equivocada. Un corazón en constante amargura. Cierto, las pruebas no provocan felicidad. Yo no he conocido a ninguno, cierto, que esté saltando de alegría porque recibió una pésima noticia o tiene un gran problema. Todos nos afligimos. Pero el cristiano, mis hermanos, el cristiano, el creyente, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, tiene un gozo en el corazón, porque sabe que su prueba es peregrina, porque sabe que hay esperanza en Cristo. Y eso, hermanos, provoca en el hombre y en la mujer un gozo interior. ¿Cuántas veces le hemos preguntado? Yo me acuerdo a mi padre, hermano, cuando agonizaba con un cáncer gástrico a 49 años, y recuerdo, hermano, que él estaba delgadísimo porque ya los alimentos, hermano, no lo nutrían, y venían los hermanos en comisión todos los domingos a visitarle, hermano, y él los salía bendiciendo, él los salía animando, hermano, y yo decía, por Dios, ¿qué le pasa a este hombre? Si vienen a consolarlo y él consuela. Bueno, porque el creyente cuando tiene, hermano, el gozo del Señor, es porque tiene su fe bien puesta. Que el Señor nos guarde. Pérdida del respeto a lo sagrado. Hermano, cuando llegamos a la casa del Señor y todo lo que nosotros vemos, esto está consagrado para el Señor. Hermano, está consagrado para el Señor. Desde estos micrófonos, todo. Hermano, no le voy a contar experiencias, hermano, pero cuando perdemos el respeto a las cosas que tenemos, a los instrumentos que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Hasta la misma palabra del Señor, esta Biblia, hermano, está consagrada para nuestra alimentación espiritual. Pero cuando se nos olvida ahí en el auto, todo, a veces, muchas veces sucia, hermanos, por ahí tirada, esas cosas también hablan algo. Son síntomas, pequeños síntomas, probablemente, hermano. Y no estoy diciendo que no está perdido, ha perdido la salvación, por eso no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que son pequeños síntomas que hablan, hermano, que necesitamos ser transformados, que necesitamos entender cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por eso es que cuando llegamos a la casa del Señor con temor, ¿cierto? Con respeto, y estamos atentos a lo que el Señor nos está diciendo, habla de que tenemos una fe verdadera. El que tiene una fe falsa, hermano, viene solamente a contribuirse a sí mismo. Se viene a servir a sí mismo, no a servir al Señor. Viene porque le agradan los hermanos, porque le agrada a lo mejor la naturaleza del culto, porque le gusta probar la música, hermano. Pero cuando nosotros venimos con un interés genuino en lo que el Señor me va a hablar, en cómo yo le voy a adorar, en cómo yo voy a orar al Señor cuando me arrodillo y sé por fe que el Señor me está oyendo, todos esos elementos, hermano, hablan de una fe sólida, de una fe, hermano, verdadera. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Motivaciones equivocadas al servicio de Dios, síntomas. Cuando servimos al Señor por miedo, por agradar al hermano, cuando servimos, ¿cierto?, para quedar bien con los hermanos. Todo eso, hermano, es equivocado. Usted y yo venimos a adorar al Señor, a servirle a Él. De Él viene el reconocimiento, hermano. Sea que esté honrado, sea que no tenga cargo, sea que me tocó sentarme al final, me tocó sentar aquí al lado del pastor. Hermano, todo es para la gloria del Señor. Qué mayor reconocimiento, hermano, que el Señor se haya acordado de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Algunos les conocieron cuando eran pequeños, otros cuando eran adultos, otros cuando eran ancianos, hermano. Yo no sé cuándo el Señor tuvo misericordia de usted, pero ese es el mayor reconocimiento que usted podrá recibir en su vida. En su vida, hermano, ni aún estando parado al frente de las cabezas más grandes de este mundo, hermano, recibiendo algún aplauso, algún título, hermano, se puede comparar al hecho de que un día usted fue nombrada hija o hijo de Dios. Cuando servimos de esa manera, hermano, habla de una fe sólida. También síntoma de que nuestra fe está equivocada cuando aparentamos piedad. Pero en lo íntimo, hermano, tenemos pecados. No agradamos al Señor.
Y eso es delicado, porque eso es lo más común a veces que sucede. Llegamos a la iglesia sabiendo que tenemos algo que entregar al Señor y le hacemos cariño y lo guardamos, lo guardamos. Hermano, necesitamos transformación. Piedad en lo público, pero sin santidad en lo privado. Un hombre transformado es aquí y en la quebrada del Ají un creyente. Y el Señor nos ayude. Y el Señor nos ayude. Un hombre transformado es cristiano aquí y también allá en su trabajo. Son todas señales, hermanos, que nos hablan de una fe verdadera, de la cual usted y yo tenemos que honrar al Señor. Ahora, yo no he venido a prejuzgarlo. El Señor acá no está tratando de que se vuelva amargado a su casa. Por el contrario, el Señor nos habla a tiempo. Hermano, nos habla a tiempo, porque sepa una cosa usted, yo no sé quién de nosotros va a partir primero. Pero hay algo seguro, que todos gustaremos la muerte si es que el Señor no viene antes con nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y yo como pastor debo prepararlo en el Señor a usted para aquel minuto. Pero yo no sé cuándo va a ocurrir. ¿Y si es mañana? Yo he escuchado coordinadores acá que dicen, alabe al Señor como que si fuera el último día en que usted va a alabarle al Señor, porque mañana no sabemos. Y así sucede, hermano. Recuerdo la iglesia de San Bernardo, yo era jefe de coro y había una hermana crespita, bien crespita, la hermana Laura parece que se llamaba, ¿no? Y ella estaba ahí alabando al Señor y era una hermana, hermano, agradable, usted la miraba siempre sonriente. Y ese domingo alabamos al Señor, nos despedimos de ella, hermano, y nosotros siempre como coristas nos veíamos casi de lo último. Vamos pasando, hermano, y vemos un tumulto, ¿cómo se llaman? Unas luces, balizas, unas balizas ahí, y nosotros quedamos mirando. Señor, se nos aprieta la guata. Vemos ahí, botada en el pavimento, los crespos de la hermana. ¿Sí o no? Estacionamos más allá, nos bajamos, era nuestra hermana, había sido atropellada y había sido muerta ahí, un día domingo. Llamamos a nuestro pastor, a nuestros hermanos. Hermano, fue un dolor para la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que hace la muerte con el creyente? No hace nada más que llevarlo a la presencia del Señor. Pero por eso, hermano, esta palabra, por eso que nos preparamos para aquel día. No diga usted, no, cuando sea viejito, yo voy a morir de 80 años, 90 años. No sabemos, hermano. Eso está en las manos del Señor. Pero yo, mi labor, mi responsabilidad es que usted se autoexamine y diga, estoy realmente en una fe verdadera, en una fe que me ha transformado mi vida. Ese es el ánimo del cual el Señor nos ha instado. Y por último, mis hermanos, vimos 7 síntomas. Confundir el emocionalismo, ¿cierto?, con la verdadera espiritualidad que da la fe, que cambia y transforma. Hermano, emocionalismo lo vamos a encontrar en muchas partes. Usted va a los partidos, a los clásicos, ¿cierto? Oiga, yo no he visto barras más emocionadas que las que están ahí uno al otro lado, ¿cierto? Pueden ir perdiendo el equipo, pero están ahí saltando y están emocionados. Hermano, eso es emocionalismo. Cuando nosotros confundimos eso y pensamos que eso es el todo del Evangelio, también está equivocado, porque cuando se acaba la emoción, ¿qué queda? Que el Señor nos ayude. Emociones, sí, porque yo me emociono con la palabra y a veces hasta llorón soy. Y a veces cuando cantan un himno, hoy día cantaban el himno Cristo es tu mejor amigo, hermano, y me llevó hace 30 años atrás cuando lo cantamos en el Monumental. Lo compuso un amigo mío, Alejandro Villaseca, y yo lo escuchaba y decía, ojalá lo esté mirando a Alejandro. Hermano, me emociona sentir esos himnos, pero de ahí a decir, ¿cierto?, que todo el Evangelio es lágrimas y cánticos y eso es todo. No, hermanos, usted puede danzar, puede saltar al Cordero, puede llorar todos los himnos, puede estar saltando en todos los servicios, pero si no tiene una vida transformada, hermano, no le vale de nada. No le vale de nada. Es un barrista más. Es un barrista más. Pero vida transformada
Qué hermoso es cuando el hombre salta y alaba al Señor y tiene una vida de testimonio, que su esposa lo puede mirar, su esposo lo puede mirar y decir, es así, igual en todas partes. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Qué triste sería que la pastora estuviera así agachada, no confirmando nada. Hermano, se me viene a la memoria, un día me hacen cantar en la iglesia en una actividad con los jóvenes y Bastián estaba chiquitito y yo subo con mi guitarra, un micrófono y él al lado mío y yo digo, esta alabanza la compuse cuando yo tenía nada y la voy a cantar en nombre de todos los hermanos mirando así como ustedes, y él toma el micrófono y dice, mentira. Pucha, hermano, se rieron igual que ustedes. Dice, mentira, dijo el Bastián. Yo le dije, pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú si no habían nacido cuando compuse la alabanza? Y qué tremendo, hermano, cuando vivimos un evangelismo de mentira. El Señor nos libre. El Señor nos libre. El Señor no te ha heredado una fe, hermano, para que la vivas de mentira. Esta fe es poder y potencia. Y en esta hora el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Oramos aquel día, ¿se acuerda usted? Para que el Señor nos transformara a través de su Espíritu Santo. Como decía el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema a tu nombre. El Señor nos bendiga. Ahora, hermanos, vamos a ver una ilustración de lo duro y difícil que es, hermanos, vivir en una vida, en una fe heredada, en una fe, hermanos, insulsa. Lo trágico que es. Y este es un mensaje, hermano, que aunque lo hemos venido trabajando con el tiempo, a mí me ha tocado profundamente. Y probablemente en algún minuto yo también lo he predicado. Pero lo que vamos a examinar hoy día, con la ayuda y la gracia del Señor, permita que haga obra en nuestros corazones, desde la muralla hacia acá, hermano, porque créame, los que estamos acá por delante, hermano, tenemos las mismas batallas y las mismas luchas. No somos superhéroes, no somos superhermanos. Tenemos mayor responsabilidad, pero yo necesito alimentarme cada día de su palabra. Hermanos, y esta ilustración, hermano, nos va a permitir examinar de manera vívida el peligro de abrazar una fe tradicional, una fe de costumbre. Es que nací en un evangelio, entonces voy a ser evangélico. Nos topamos recién hace poquito con un vecino que nos pidió ir a orar con él, hermano, y él repetía, yo soy, pero uno ve, parece que no es nada, porque no se escuchaba una transformación, pero él esbozaba una fe tradicional. Que el Señor nos ayude, hermanos, las consecuencias desastrosas que tiene para la vida, hermanos, abrazar o estar pisando una fe tradicional, una fe que no transforma, una fe, hermanos, solamente de vestida, de ropaje, pero no una fe, hermano, que nos provoca a nosotros vivir en una esfera espiritual tremenda de gozo, de esperanza, en donde la vida, hermano, nos cambia completamente y vemos las cosas de una manera distinta. Que el Señor nos ayude. Como contexto, hermano, quisiera que me acompañara usted al libro de Deuteronomio, capítulo 17, los versículos 18 al 20. Dios estableció, hermano, en detalle cómo su palabra debía ser la guía del creyente. Especialmente, hermano, a todos los que por misericordia somos honrados como autoridad. El Señor no dejó ningún detalle al azar, hermano. No hay nada que hoy día tengamos que improvisar. El Señor lo dejó en su palabra, con claridad. El problema, hermano, es que a veces no leemos toda la palabra del Señor. Pero fíjese lo que decía acá el Señor con respecto a los que ocupaban autoridad, particularmente los reyes en aquel pasado. Decía, y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablándole a los reyes de Israel, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo.
y leerá en él todos los días de su vida con un propósito, para que aprenda, ¿a qué cosa? A temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Con qué objetivo, hermano? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue, dice su palabra, sus días en su reino. Solamente él y sus hijos en medio de Israel. Oiga, hermano, la instrucción súper precisa. Gracias a Dios nosotros tenemos hoy día, podemos ir a comprar a Macarios, ¿cierto? Una Biblia, nuestra librería. En aquel tiempo, hermano, no había ni fotocopia, no había Gutenberg, todavía no nacía, no había imprenta, hermano. ¿Cuál es la instrucción para los reyes? Consígase un lápiz, le dijo el Señor. Pídale los originales a los levitas y sacerdotes y se hace su Biblia. Y la escribe a mano y la va a guardar y la va a leer todos los días. ¿Para qué? Dice, para que aprendas a temer a tu Dios. Para que no se eleve tu corazón, para que no te enorgullezcas, para que no haya soberbia en ti y para que tú puedas tener largos días, un reino estable para ti y para tus hijos. Qué misericordia más grande. Si el Señor nos diera esa instrucción hoy día, ¿cuántos años nos demoraríamos en escribirla? Óigame, no sé, serían muchos. Que el Señor nos bendiga. Esta instrucción era para los príncipes, para los reyes, hermanos de Israel. Y acá la primera enseñanza para nosotros, quienes estamos en autoridad, su pastor, jefe voluntario, hermano, jefe de jóvenes, jefe de coro, hermano, todos los que tenemos alguna autoridad, profesores, hermano, tener como práctica diaria, acercarse a la palabra del Señor, acercarse con fe a ella, leerla y creer lo que el Señor nos ha entregado. Porque sin fe, hermano, es un libro cualquiera, pero con fe esto es poder, es una espada tremenda, espiritual. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Esta instrucción fue obligatoria, hermano, para todos los reyes de Israel. Para todos los reyes de Israel era obligación hacerlo. Y estaban ahí los veedores, si la hacía o no la hacía, tenían que escribirlo. Y practicaban los príncipes escribiendo todo. Imagínense el conocimiento que ellos guardaban al escribir las leyes, la palabra del Señor. ¿Para quién era esto, hermano? Para los reyes, ¿cierto? Para los reyes. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Era para los reyes. Le tengo una noticia. Vámonos a Apocalipsis 1, 5, 6. ¿Qué dice? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros también somos reyes. También somos reyes. Por eso que amamos su palabra, por eso que la leemos todos los días, por eso que aprendemos de ella. ¿Por qué? Porque la promesa que estaba para aquellos reyes humanos también es una promesa espiritual para nosotros, que somos reyes. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho y nos ha conferido esa dignidad, hermano, espiritual. El creyente no espera ser hecho rey y sacerdote, ya lo es por la unión con Cristo. Usted ya es un rey, es una reina, porque estamos unidos al Rey de la Gloria. Cristo nos ha dado tal dignidad hoy día. Por lo tanto, si fuéramos estrictos en la ley, yo pregunto, ¿quién ha escrito la Biblia? Que el Señor nos ayude. Pero la tenemos su palabra en medio nuestro. Que el Señor nos guarde. La ilustración, ¿de quién vamos a hablar hoy día? De Manasés. Segunda de Reyes, capítulo 21. De este varón vamos a hablar hoy día y vamos a ver, hermanos, una ilustración trágica. Yo miraba y decía, al final, porque al final hay un escándalo, hermano.
voy a hacer un spoiler de la palabra, pero al final hay un escándalo de la gracia. Usted se va a escandalizar con el final de este mensaje. Y vamos a hablar de Manasés. Él comenzó a reinar, hermano, a los 12 años y gobernó 55 años sobre Judá. Es uno de los reinos más largos y más longevos que se tenga memoria. Manasés, por allá por el año 686 al 642 antes de Cristo. Hermanos, tradicionalmente se entiende que a los 12 años él fue, cierto, nombrado rey. Pero en aquel pasado los reyes se nombraban antes y estaban al lado de su padre para aprender a ser rey. Entonces él empezó a correinar Judá, hermano, cuando tenía 12 años. ¿En qué minuto? Al momento en que muere su padre, Ezequías, hermano, él ya comienza su periodo. Pero lo que tenemos claro es lo siguiente, hermano, este rey tenía un alto grado de conocimiento bíblico, tenía una formación espiritual sobresaliente. Era un varón, hermano, que bien quisiera, hermano, cualquiera de nosotros tener esa educación que solamente los príncipes de Israel podían recibir. Manasés, hermano, era un rey que tenía todo para ser uno de los más grandes reyes de Israel. Manasés. Quiero que entienda, hermano, quiénes eran los padres de Manasés. Ezequías, hermano, fue un instrumento del Señor. El abuelo de Manasés, Acaz, hermano, había traído la idolatría al pueblo de Judá. Había cerrado el culto, cerró la iglesia, hermano. El abuelo de Manasés persiguió a los sacerdotes, hermano. Hizo altares a Baal, hermano. Trajo idolatría, trajo la inmundicia, oscuridad al pueblo. Estaban completamente ciegos, hermano. Dios siempre se mantuvo un remanente. Dios levantó profetas, Isaías, hermano, y otros profetas contemporáneos estuvieron anunciando y redarguyendo al pueblo, hermano, para que salieran de aquella oscuridad, de aquella atrocidad espiritual en la cual Acaz, el abuelo de Manasés, había traído al pueblo de Judá. Pero el Señor levantó a su hijo, Ezequías. Y Ezequías fue temeroso. Él ve la ley, hermano, se estremece y trae un avivamiento. Manasés tenía un padre piadoso y tenía una madre piadosa. Dos progenitores, hermano, de testimonio. Y Dios bendiga a los matrimonios hoy día cristianos que tienen hijos piadosos en la casa del Señor. Dios bendiga sus vidas. Que el Señor nos guarde, hermano. Ezequías y Epsiba, que era la madre de Manasés, temeroso de Dios con un testimonio extraordinario. Cuando se recupera Ezequías, hermano, oiga, usted sabe la historia. Él se da vuelta a la muralla, viene Isaías, le dice, te vas a morir, ordena tu casa. Se dobla a la pared de su habitación, clama al Señor, Señor, mira todo lo que he hecho por la fe. Mira mi comportamiento, Señor. Y el Señor, hermano, le concede. Isaías va saliendo en los pórticos y el Señor le habla y dice, devuélvete. Le he concedido 15 años más de vida a Ezequías. Y Ezequías, hermano, le dice, pero ¿cómo yo he de saber que esto es así? ¿Y sabe lo que sucedió? Isaías 38:8. Se retrocede 10 grados, dice, la sombra. Oiga, hermano, qué testimonio. Qué testimonio, hermano. Y eso fue notorio para todo aquel pueblo, hermano. 40 minutos en que se retrocede, de acuerdo al texto bíblico. Y por la fe lo creemos que fue así. Que el Señor nos guarde. Hermano, ¿qué hizo este varón, hermanos? Cuando subió al trono, abrió las puertas del templo. Lo que primero hizo, hermano, fue abrir las puertas del templo. Derribó todos los altares, Ezequías. Santificó a los levitas, ordenó que se restaurara el servicio sacerdotal, volvieron los sacrificios, volvieron las fiestas, hermano. El pueblo empezó a ver luz en medio de tinieblas. Los sacerdotes, hermano, vieron en este rey Ezequías, hermano, un varón
que entendía, un varón creyente, un varón piadoso, que temía a Dios, hermano, y volvió el culto, el que había sido clausurado por su padre, hermano, y vieron la gloria del Señor, vieron un tiempo hermoso, hermano, en que la palabra del Señor fluía nuevamente en Judá. Un varón de testimonio. No tan solo el Señor le había dado 15 años más de vida, sino había dado señales cósmicas de que Él era soberano. Estoy hablando del Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Segunda de Crónicas, hermano, Ezequías dice, 29:10, dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Porque Ezequías, el padre de Manasés, sabía, hermano, el pecado de su padre Acaz. Y él sabía que la ira de Dios estaba con el pueblo. Pero él se había puesto como un intercesor, figura de Cristo. El Señor levante Ezequías en nuestros hogares. Hermanos, que hagan de nuestros hogares realmente casa del Señor. Que el Señor nos guarde. Hizo muchas cosas este varón, hermanos. Persiguió la idolatría por todos los rincones de Judá. Destruyó todos los ídolos paganos, hermanos. Echó por tierra todos los altares que estaban en los lugares altos. Limpió Judá de paganismo e idolatría. Y esto estaba como testimonio. Hermano, inclusive Manasés era hijo de la promesa. Porque él nace, hermano, en el periodo de gracia que el Señor le dio a Ezequías. De 12 años, dice, comenzó a reinar. El Señor le había dado 15 años de vida a Ezequías. Por lo tanto, hermano, Manasés era hijo de la gracia. Era hijo de la misericordia del Señor, como muchos de ustedes, hermano, que nacieron por la oración de un varón, que el Señor les permitió sanar de alguna enfermedad probablemente incurable, y que hoy día ustedes dicen: yo soy hijo de la misericordia. Yo he escuchado a muchos de ustedes: yo soy hijo de la misericordia del Señor. Manasés era un hijo de la misericordia del Señor. Que el Señor nos guarde. De las cosas que se renombran, hermanos, de Ezequiel, el padre de Manasés, fue que destruyó, deshizo la serpiente de Moisés. ¿Se acuerda esa que levantó en el desierto y que resplandecía, y que los judíos cuando le picaban a la serpiente la miraban y sanaban? ¿Qué habían hecho los de Israel, los de Judá? Habían rendido culto, le prendían velita, la tenían como un amuleto, hermano. Él tuvo la valentía, hermano, de tomarla y deshacerla, porque solamente se debe adorar al Señor. Toda esa carga testimonial, ese testimonio de Ezequías, hermano, lo había heredado Manasés. Hermanos, no tenía por dónde salir malo este varón. Tenía el ejemplo de padres piadosos, la educación sacerdotal a destajo. Había escrito la Biblia con su mano, hermano. Todos los días tenía que leerla, era obligación para los reyes. Hermano, qué tremendo. Qué tremendo. De 12 años, dice el libro de Segunda de Reyes 21:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Epsiba. En hebreo, mi deleite está en ella. Era un nombre bíblico también, hermano, que había usado el Señor para hablar de Jerusalén. E hizo lo malo, dice el versículo 2, ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ya en el versículo 2, hermano, vemos un comportamiento totalmente extraño al de su padre. ¿Qué pasó con este joven? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está la heredad espiritual que él tenía? ¿Dónde quedó? E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones vecinas, hermano. Porque volvió a edificar, dice el versículo 3, en los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel.
y adoró a todos los ejércitos de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Y esta es una ilustración, hermano, que la fe heredada, que la tradición evangélica, hermano, no funciona si no hay transformación en el corazón. Es que mi papá era cristiano, yo soy cristiano. Eso no nos salva. Tenemos que encontrarnos con el Señor. Tenemos que encontrarnos con el Señor. Él es un creyente, hermanos, con una espiritualidad totalmente errada, pervertida, confundida, hermano. Él tomó el ejemplo de reyes paganos, de antecesores, hermanos, que hicieron lo malo, creyendo él que con esto podría a lo mejor tener la voluntad del pueblo que también andaba moribundo espiritualmente, hermano. Empezó a construir nuevamente los altares. Probablemente muchos añoraban ir a rendir culto a las montañas. Y Manasés les dan el gusto, hermano, empieza a construir todo lo que su padre había derribado. Tan estricto que era mi papá, nos llevaba a la iglesia ahí y tantas cosas, cierto que a veces cuando uno es niño reclama. No, pues ahora yo me mando solo. Entonces, una patita afuera y una patita adentro. Y ahí está Manasés, hermano, con una soberbia, haciendo todo lo contrario a lo que su padre había hecho. Ni los 10 grados del sol que retrocedió de la sombra, hermano, ni los días que le alargó la vida a su padre, nada de esos testimonios, hermano, fue suficiente para mover a este hombre a servir al Señor. Porque ninguna señal, hermano, ningún milagro provoca fe en el hombre. Solamente Dios puede abrir los oídos espirituales del corazón del creyente. Solamente la palabra oída con fe provoca fe en el corazón del hombre. Si fuera por milagros, hermano, ¿cuántos hermanos debiesen estar aquí? ¿Cuántos han recibido la salud física de sus cuerpos? ¿Cuántos han tenido, hermano, puertas abiertas de trabajo cuando han venido para que oremos por ellos? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuántos han venido llorando? Por favor, oren por mi hijo, oren por mi hija, por mi yerno, por mi nuera. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, hermano? Esto es obra soberana del Señor. Pero la iglesia, hermano, el creyente tiene que orar para que el Señor transforme su corazón. No podemos vivir, hermano, una vida tibia, un evangelio tibio, un evangelio, hermano, de mis papás. Es necesario que usted hoy día, joven, señorita, se encuentre con el Señor. Hizo exactamente lo contrario a lo que su padre había hecho. Y eso es desobediencia práctica. Dios libre a nuestros hijos. Niños, jóvenes, Dios te libre. Dios te libre, niños, jóvenes, Dios te libre. Que el Señor saque esa soberbia de ti. Apenas pueda no voy más a la iglesia. Apenas me mande solo, no sirvo más. Dios te libre de esos pensamientos. Aquí el Señor te va a bendecir. Aquí el Señor te va a bendecir. Usted dirá, ¿por qué yo afuera puedo ser bendecido? Un día vino un joven, que joven era de mi edad, viejo. Y yo le dije, ya pues mijito, ¿cuándo va a venir a la iglesia? Su mamá viene todos los días a la iglesia. Y usted, no, si soy bendecido. Me dijo, soy bendecido. Yo le dije, mire, ese reloj y esas camionetas que está ahí no son bendición. No se equivoque, esa no es bendición. Me quedo mirando. No se equivoque. Bendición es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Todo lo demás viene y va. Viene y va. Añadiduras, misericordias del Señor, sí. Sí, y alabamos al Señor porque nos tiene una cama donde acostarnos, un techo donde vivir, hermano. Somos agradecidos del Señor, pero eso no es la verdadera bendición. La bendición viene de lo alto. La bendición, que el Señor se acordara de nosotros y salvara tu vida del infierno. Esa es una bendición poderosa. Jóvenes, a ustedes les hablo. Aquellos que no tienen o tuvieron padres, madres, abuelos piadosos que sembraron el evangelio y que están sembrando el evangelio en sus vidas. A ustedes les hablo en esta hora.
Si hay alguno está escuchando o escuchará esta predicación, jóvenes, a ustedes les hablo, que han recibido el evangelio de sus padres, que sus padres le han sembrado, sus abuelos le han sembrado la palabra del Señor a sus vidas. Que ahora tú piensas en alejarte del Señor, que estás pensando al minuto de probar un poco el mundo, de ir a ver qué pasa allá, es más entretenido allá. Quiero decirte que esos caminos son caminos de perdición. Caminos de perdición. La fe tradicional, el vestir un traje largo, una Biblia en la mano, hermano, no nos convierte en creyentes. Solamente la transformación de nuestra vida, solamente la transformación de nuestros pensamientos, hermano, genera la seguridad de nuestra fe. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Versículo 4 dice: asimismo edificó altares. Escúcheme, hasta dónde llega, hermano, las tinieblas. Dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Hablamos, ¿se acuerda usted del síntoma de no tener temor en la casa del Señor? Él no tan solo no tuvo temor, hermano, él trajo ídolos dentro de la casa. Sintió que el culto era muy aburrido, no habían cosas, porque el Señor había prohibido toda imagen. ¿Se acuerda usted? Era fome entrar al templo, no había nada que mirar. Él dijo: pongámosle color, traigamos imágenes. Y puso, hermano, todo lo que inventó, lo que pasó por su mente, lo trajo a la casa del Señor y decoró la casa del Señor con paganismo, con idolatría, hermano. Una falta de respeto extraordinaria de parte de un niño que se crió en la casa del Señor. El Señor nos libre. El Señor nos libre. Hermanos, una fe tradicional tarde o temprano derivará en una forma privada de culto. Una fe basada en la tradición, hermano, tarde o temprano usted va a decir: no, yo sigo al Señor en mi casa. Total, el Señor está en todas partes. Puedo orar en mi casa, puedo leer la Biblia en mi casa. No, yo en mi casa. Y empezamos a crear un evangelio a nuestra pinta. Y eso es lo que estaba haciendo Manasés. Manasés no le gustó cómo estaba la casa del Señor y puso altares en los dos atrios. O sea, se metió en lugares donde no correspondía. Blasfemó dentro de la casa del Señor. El Señor te libre. Un collar con una crucecita no nos hace cristianos. Necesitamos nacer de nuevo. El Señor nos bendiga. Más vale, hermano, no haber conocido al Señor a llegar a esos extremos. El apóstol Pedro, ¿qué dice en 2 de Pedro 2:21? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Que el Señor nos bendiga. El versículo 6 dice: usted me está siguiendo, ¿cierto? Está siguiendo la trayectoria, el testimonio de este joven. Porque esto es terrible. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero, instituyó encantadores y adivinos. Todo lo que había prohibido el Señor, Él lo trajo al pueblo, hermano. Él tenía la labor de guiar al pueblo como su padre, al Señor. Y Él hizo todo lo contrario, hermano. Qué triste cuando el jefe de hogar, hermano, en vez de traer a los hijos a la iglesia, mete al mundo en su casa. Dios nos libre, papito, mamita, Dios nos libre. Su casa, mi casa, es la primera iglesia. El punto culmine de su pecado, hermano, fue entregar a su hijo
a demonios. Eso ocurre cuando estamos con una fe de tradición. No nos damos cuenta y lo más preciado que tenemos se lo entregamos al mundo en bandeja. Total, ¿para qué ir tanto a la iglesia? Una vez nomás. ¿Para qué tanto leer? ¿Para qué saber tanto de la Biblia? Que después se pone cabezón, dicen. Y no nos damos cuenta. Y nuestros hijos se desvían. Y los entregamos al mundo en bandeja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser transformados para llevar a nuestros hijos también a transformación por medio de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Cuando el hombre se aparta de Dios, cuando solo sirve por imagen, hermano, corre el riesgo que sus hijos, lo más preciado que el Señor nos ha dado, sean servidos por el mundo. Dios nos libre. Dios nos libre. Finalmente, hermanos, se revela lo que hay en el corazón de Manasés. Dice: multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Con qué objetivo? Para provocarlo a ira. Eso es lo que había en el corazón de Manasés. Él tenía una soberbia contra Dios, una soberbia contra su papá. Entonces todo lo que hacía es para provocar a ira a Dios. ¿Quién puede contender con Dios, hermano? ¿Quién puede contender con Dios? Él pensó que siendo rey, que teniendo el poder aquí, podía contender con el que lo había puesto en ese lugar. Números 14:22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales me han hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Esto no era nuevo, sus antepasados también tentaron a Dios en el desierto. No era novedad lo que estaba haciendo Manasés. Que el Señor nos guarde. Cuando resistimos la obra del Señor en nuestra vida, no solo es falta de fe, sino también es provocación deliberada a Dios. Cuando resistimos que el Señor transforme nuestra vida, eso es provocación deliberada a Dios. Porque le estamos diciendo: Señor, yo puedo manejar mi vida mejor que tú. Yo puedo con mi vida, Señor. No te metas. Eso es lo que le estaba diciendo Manasés a Dios. Yo administro el culto, Señor. Lo estás haciendo mal. Yo haré modificaciones en el templo. Yo pondré altares. Yo voy a tener agoreros. Yo voy a tener a quien consultar. Señor, no creo que tú estés bien administrando a tu pueblo. Y eso es lo mismo que pasa a aquel que tiene una fe tradicional. Tiene la arrogancia de decirle al Señor: Señor, yo puedo con mi vida. Con mi vida, no. Hasta ahí nomás, Señor. Eso es lo que le estaba diciendo Manasés a Dios. El Señor tome dominio de tu vida. El Señor tome dominio de tu vida. Ríndete a Él. Ríndete a Él. No seas soberbio. No seas orgulloso. Abre tu corazón y deja que el Señor domine tus afectos, domine tu mente. Errores, hermanos, vamos a cometer. Fallas vamos a tener, hermano. Pero cuando el Señor nos guía, hermano, nunca seremos destruidos. Hermanos, estamos terminando. Dice: y puso una imagen de acera, versículo 7, que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Hermano, todas esas palabras él las sabía. Mas ellos no escucharon. Dice: mas ellos. No solamente Manasés. Detrás de Manasés había una corte, hermano, que aplaudía al rey. Porque así pasa, hermano. Mire lo que dice: y Manasés los indujo, versículo 9, a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que desprecia el consejo de Dios? ¿Que sirve por tradición?
a arrastrar a otros. A arrastrar a otros. Y se vuelve legalista. Señor, tenga misericordia. El Señor tenga misericordia de nuestra vida. De los versículos 10 al 15, hermanos, vemos cómo Dios no pasa por alto el pecado. No lo voy a leer, hermano, usted lo puede leer en su casa. Por cuanto, el versículo 15, por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor, y me ha provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, el Señor tomaría disciplina. Dios no guarda silencio ante el pecado, hermano. Habló Jehová, dice el versículo 10. Habló Jehová por medio de sus siervos los profetas, recordando que la palabra de Dios siempre precede a la disciplina. Hermanos, lo que estamos haciendo hoy día, esta predicación, es para que no haya disciplina en nuestra vida. Es para que hoy día entreguemos nuestro corazón al Señor. Para que no vea usted la disciplina, porque si usted es hijo, hermano, Dios, al que ama, disciplina a sus hijos. El mundo, hermano, ya están allá, ellos no son hijos del Señor. Pero nosotros, que somos sus hijos, el Señor nos va a disciplinar. Dice el versículo 16: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Oiga, hermano, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Quiero hacer una reflexión. Dicen que Manasés, la tradición judía, aserró, lo partió por la mitad, a Isaías y persiguió al remanente fiel y los mató. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un pecador como Manasés, hermano, que hizo tanto daño a la fe, que blasfemó el templo del Señor, que llevó a engaño a una nación entera, hermano. Humanamente, si hago una encuesta aquí, ¿cuántos lo perdonan? ¿Cuesta? ¿Cuesta o no? Oiga, hermano, yo ya le agarré mal a Manasés. Oiga, cometió muchos pecados. Fue horrible. Despreció a sus padres, despreció al Señor, despreció su casa, despreció la vida de su hijo, despreció a su pueblo, hermano. Es un pecador. Nos puede dar hasta asco. Qué tremendo, hermano. Y hemos leído el Salmo 103, 8:10. ¿Qué dice ese salmo? Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y ahora viene el escándalo de la gracia. Esto es escandaloso. ¿Por qué dirá usted? Segunda de Crónicas 33:10. Vaya, Segunda de Crónicas 33:10. ¿Qué dice? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. ¡Qué bien, Señor! Te estás vengando de todo lo perverso que hizo Manasés. Y toman a este rey en grillos, hermano, y se va deportado a una cárcel en Babilonia, en Asiria. Y atado con cadenas, lo llevaron, a Babilonia. Y el versículo 12 dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Por qué esperar la angustia, digo yo? ¿Por qué esperar la disciplina? ¿Por qué esperar los grilletes? ¿Por qué esperar estar preso?
para humillarse ante el Señor. Y el versículo 13 dice: y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Esto es un escándalo. ¿Cómo, Señor? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés, ¿qué cosa? Que Jehová era su Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda limpiar y perdonar. Si perdonó a Manasés, hermano, me perdonará a mí.